El mundo se había acostumbrado al silencio de las estrellas. Tras el caos inicial que supuso descubrir vida extraterrestre, los gobiernos de la Tierra se unieron bajo una única política, la neutralidad. Sin importar qué guerra estallara en la galaxia, la Tierra se mantendría al margen. Así había sido durante los últimos 12 años. La neutralidad mantenía los cielos limpios, las ciudades en pie y a la gente, en su mayor parte, a salvo. Alec Darrow recordaba el día en que el primer enviado alienígena aterrizó en Ginebra como si fuera ayer. Él era entonces solo un oficial técnico subalterno, asignado a un puesto de seguridad fuera de las negociaciones. Incluso en aquel entonces, podía sentirla, la tensión, la superioridad que emanaba del delegado insectoide de la coalición, de más de 2 metros de altura. Como si los humanos fueran mascotas, afortunados de que no los pisaran. La coalición quería los soldados, las fábricas y los océanos ricos en recursos de la Tierra. A cambio, ofrecían protección y un asiento en el Consejo Galáctico. Pero la Tierra había visto demasiados imperios nacer y pudrirse. Los políticos dijeron que no. La gente lo celebró, y la guerra entre imperios alienígenas continuó sin ellos. Alec ascendió de rango hasta convertirse en jefe de análisis de amenazas tácticas para el Comando de Defensa de la Tierra. Tenía una esposa en ese entonces, un hijo. La neutralidad le daba paz, hasta que la coalición metió la pata. Sucedió a las 3:42 de la mañana, hora del Pacífico. Alec dormía cuando sonaron las sirenas. Su comunicador se iluminó, todas las pantallas de su habitación parpadeaban en rojo con una sola palabra en negrita: impacto. Entró descalzo y a trompicones en la sala de guerra, todavía medio dormido, pero los rostros que lo miraban no estaban dormidos. Estaban congelados. Un crucero de la coalición, huyendo de una flota de persecución del dominio, había hecho un salto a ciegas. Eso no era raro. Las naves que escapaban de la muerte a menudo saltaban sin coordenadas adecuadas. El universo era lo suficientemente grande como para desaparecer en él, pero no esa noche. En lugar de aparecer en el espacio profundo o en algún cinturón de asteroides, la nave salió a solo 32 kilómetros sobre Los Ángeles. El casco se desintegró en la atmósfera. La explosión iluminó el cielo desde Nevada hasta el Pacífico. Murieron miles. Los incendios se extendieron por kilómetros. La mitad de la costa oeste se quedó a oscuras. Y la caja negra de la nave de la coalición lo confirmó. Sin intención, sin un objetivo, solo desesperación, solo un error. Pero eso no les importaba a las familias que lo perdieron todo. Alec permaneció en silencio mientras la sala estallaba en discusiones. La voz de la presidenta gritaba a través de la pantalla: «Quiero respuestas, no excusas». Mientras, los generales hablaban de represalias, sanciones, exigencias. Pero nada de eso significaba nada. Porque en el fondo, Alec sabía que algo había cambiado. La Tierra era neutral. Pero eso fue antes de que la metralla alienígena destrozara hogares. Antes de que vidas inocentes ardieran porque 2 imperios extranjeros estaban demasiado ocupados luchando entre sí como para preocuparse por donde caían sus escombros. Se quedó mirando la imagen de la zona de la explosión. Una parte de él se negaba a apartar la vista. La escuela de su hijo estaba en ese círculo rojo. No había sabido nada de su esposa. No había sabido nada de su hijo. El sol aún no había salido sobre los humeantes restos de Los Ángeles cuando Alec Darrow se encontraba solo frente al horizonte ennegrecido. Los helicópteros zumbaban sobre su cabeza. Las sirenas aullaban en todas direcciones. La ceniza caía como una nieve maldita, atrapándose en su pelo, pegándose a sus pestañas. Pero no parpadeaba. No podía. El aire apestaba a acero derretido, carne chamuscada y combustible. Los equipos de emergencia se movían entre los escombros como fantasmas. La mitad de la ciudad había desaparecido. Edificios aplastados como si nunca hubieran existido. Carreteras abiertas, tragándose coches enteros. Mochilas de niños yacían esparcidas entre los escombros. La mayoría estaban vacías ahora. Los niños habían sido vaporizados mientras dormían. El pecho de Alec se oprimió mientras pasaba por encima de una señal de tráfico caída. Sus botas crujían sobre vidrio y hueso.
El teléfono de su esposa no había dado señal desde la explosión. La escuela de su hijo era ahora un cráter. Se suponía que debía ser distante. Táctico. Un hombre que tomaba decisiones basadas en el cálculo frío. Para eso lo había entrenado el Comando de Defensa de la Tierra. Piensa con lógica. Actúa con un propósito. Pero toda la lógica del mundo no importaba cuando estabas mirando un columpio retorcido alrededor de un semáforo. Cayó de rodillas a su lado, ahogándose con el polvo y el humo. Su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por el peso de la revelación. Se habían ido. Todos. El error de la coalición le había arrancado el único trozo de paz que le quedaba. Alec no lloró. Todavía no. Las lágrimas estaban demasiado profundas, enterradas bajo capas de furia. Lo que surgió en su lugar fue un odio silencioso y controlado. El tipo de rabia que no grita. Planifica. Detrás de él, la coronel Whitlock salió de un vehículo de mando, su uniforme impecable, su expresión dura como el titanio. Hemos confirmado 43.000 víctimas, dijo. Y las estimaciones siguen subiendo. Alec no respondió. Whitlock se agachó a su lado. Esto no es solo una tragedia. Es un punto de inflexión. Lo sabes, ¿verdad? Él asintió lentamente, con los ojos todavía fijos en el horizonte. Lo llamarán un accidente, continuó ella. Dirán que no fue su intención, pero las intenciones ya no importan. Finalmente la miró. ¿Vamos a responder? Ella dudó. El mando es un caos. El Consejo insiste en investigar más antes de cualquier respuesta militar. Alec se levantó, limpiándose las manos en su chaqueta. No necesitamos una investigación. Necesitamos enviar un mensaje. Ella lo miró fijamente. Y por un momento, no vio al analista ni al estratega. Vio a un soldado. No te equivocas, dijo. Pero la presidenta necesita entender una cosa. Alec la interrumpió. La Tierra ha permanecido en silencio demasiado tiempo. Construimos nuestras vallas. Nos mantuvimos al margen de sus guerras. No pedimos esto, pero ellos trajeron la guerra hasta aquí. Pasó a su lado hacia la unidad de mando móvil. Consígueme una línea segura con Ginebra y ponme con el director de ofensiva estratégica. Se acabó jugar a ser neutrales. En los días siguientes, la Tierra tembló, no por explosiones, sino por decisiones. La noticia se extendió como la pólvora. Todas las grandes ciudades emitieron las imágenes del impacto. Todas las cadenas emitieron entrevistas con supervivientes abrazados, madres desesperadas y bomberos quemados que hablaban de una tormenta de fuego que no podía ser natural. No era una guerra. Era un genocidio por negligencia. Los representantes de la coalición emitieron disculpas formales. Calificaron el accidente de la nave como un infortunio de navegación durante una retirada de emergencia. Prometieron ayuda, socorro, reparaciones, pero ya era demasiado tarde para reparaciones. Demasiado tarde para la paz. Alec estaba sentado en la sala de guerra, rodeado por los oficiales de más alto rango de la Tierra. El rostro de la presidenta estaba pálido y demacrado en la pantalla central, su voz quebradiza por la falta de sueño. Tenemos dos opciones, dijo. O escalamos, o consolidamos nuestra neutralidad y presionamos para obtener una compensación. Alec se inclinó hacia adelante. Si retrocedemos ahora, le diremos a cada raza de la galaxia que la Tierra es solo otra bola de tierra sobre la que pueden mearse. Esto no fue un acto de guerra. De acuerdo. Pero fue un acto de negligencia tan catastrófico que nos costó una ciudad. ¿Quieren compensación? Pueden quedarse con sus créditos. Hizo clic en un control remoto. La pantalla detrás de él cambió a imágenes de satélite. Cientos de naves de guerra alienígenas surcando sistemas estelares cercanos. Naves de la coalición y del dominio enfrentándose a solo 3 saltos del sistema solar. Están acercando la guerra cada mes, continuó Alec. ¿Qué pasará cuando la próxima nave salte a nuestra órbita? ¿Y si es un crucero de misiles del dominio en lugar de una chatarra fugitiva de la coalición? La sala quedó en silencio. La neutralidad ya no nos protege, dijo. Solo pinta un blanco en nuestra espalda. Alguien murmuró. Entonces, ¿qué sugieres?
Alec respondió sin dudar. Construimos, nos armamos y les damos donde duele. No con una guerra total, todavía no, sino con precisión. Hacerles sentir lo que nosotros sentimos. Un dolor que no olvidarán. La presidenta entrelazó las manos. Estás hablando de lanzar un ataque. Estoy hablando de enviar un mensaje. La operación se llamó Daga de Eco. Misión sencilla. Infiltrarse en una estación de retransmisión de comunicaciones de la coalición en el borde del sector de 7. Sin civiles, riesgo mínimo, pero controlaba una parte importante de su red de comunicación en el campo de batalla. Alec dirigió el equipo personalmente. 12 de los soldados de élite de la Tierra. Sin banderas, sin insignias, solo sombras. Aterrizaron en la luna árida en total silencio bajo un cielo rojo y frío. Las botas de Alec se hundieron en el polvo mientras escaneaba el horizonte. No había guardias a la vista. Los alienígenas se habían vuelto arrogantes. La torre de retransmisión se extendía hacia el cielo como un dedo esquelético. Se movieron rápidamente, desactivando los sensores, hackeando los sistemas de control. Alec se encontraba dentro del centro de mando 30 minutos después, viendo cómo las señales de las naves de guerra de la coalición se apagaban una por una. No destruyeron la torre. La corrompieron, recablearon sus señales para difundir desinformación, redirigir flotas, interrumpir llamadas de emergencia. Dejaron a la coalición ciega en la mitad de la zona de guerra. Cuando terminaron, se desvanecieron como fantasmas. En 48 horas, 3 flotas de la coalición fueron emboscadas por fuerzas del dominio. Miles murieron. Su estructura de mando se tambaleó. Nadie lo rastreó hasta la Tierra. Pero la coalición sospechaba. Enviaron emisarios. Amenazas veladas en lenguaje diplomático. Exigieron acceso a los archivos militares de la Tierra. Le recordaron a la Tierra su pacto de no agresión. La Tierra devolvió una sola respuesta. Estamos reconsiderando nuestra posición. A puerta cerrada, Alec presionó más. Se reunió con fabricantes de armas. Ordenó la activación de los satélites de defensa orbital después de una década de inactividad. Dio luz verde a proyectos secretos previamente congelados por la doctrina de paz de la Tierra. No solo se preparaba para la defensa. Se preparaba para la guerra. De vuelta en sus aposentos, Alec se sentó solo. Un único marco digital parpadeaba suavemente en su escritorio, una foto familiar. La sonrisa de su esposa, la amplia sonrisa de su hijo, al que le faltaba un diente de leche. La miró, con la mandíbula apretada, el corazón pesado como una piedra. No necesitaba venganza. Necesitaba claridad, un propósito. Su familia había sido parte de una tierra pacífica, un mundo blando e ingenuo que pensaba que la neutralidad era seguridad. Esa tierra murió con ellos. Y ahora la galaxia iba a conocer a la tierra que había quedado. Las consecuencias diplomáticas llegaron rápido. Alec observaba desde detrás del cristal tintado del ala de observación mientras la delegación de la coalición era escoltada a través del Comando de Defensa de la Tierra. Se movían como depredadores, altos y esbeltos en sus relucientes armaduras, emitiendo ese chasquido con su cadencia arrogante, como si ya supieran que nadie los tocaría. Su diplomático principal, una criatura llamada Harn Vex, llevaba una faja de plata como señal de intención pacífica. A Alec le pareció más bien una correa. No estamos aquí para amenazar, comenzó Harn, una vez sentado en la sala de conferencias. Estamos aquí para abordar rumores preocupantes. Sería desafortunado si se encontrara a la Tierra culpable de ayudar a nuestros enemigos. Alec se inclinó hacia adelante, su expresión indescifrable. Desafortunado como dejar caer un acorazado sobre Los Ángeles. Las mandíbulas de Harn chasquearon. Ya hemos expresado nuestro pesar por ese incidente. El pesar no devuelve a las familias, dijo Alec, con la voz baja y uniforme. Y ya no tratamos con pesar. Tratamos con hechos. Lanzó un archivo sobre la mesa. Se deslizó hasta detenerse frente a Harn. Dentro había imágenes de satélite de naves del dominio emboscando a fuerzas de la coalición, registros que mostraban comunicaciones revueltas, las firmas de las operaciones clasificadas de la Tierra limpias de cualquier identificador. Era una confesión silenciosa,
Una burla calculada. Harn golpeó la carpeta con un dedo largo. Estás jugando a un juego peligroso, humano. No, dijo Alec, poniéndose de pie. Lo estáis haciendo vosotros. Simplemente no os habéis dado cuenta de que la Tierra ha cambiado las reglas. El sentimiento público también había cambiado. Al principio, la población de la Tierra dudaba. El dolor aún estaba fresco. Pero el dolor tiene una vida media, y la rabia llena el vacío que deja. Alec caminó por el centro de Atlanta 2 semanas después. La ciudad bullía de protestas y desfiles. Pancartas masivas decían «Nunca más» y «Quemad las estrellas». Incluso las fábricas, antes inactivas, de Detroit y Osaka habían sido revividas, forjando máquinas de guerra no vistas desde el último conflicto global de la Tierra. Aún así, no todos estaban del lado de Alec. El Consejo Unido de la Tierra, especialmente las ramas civiles, se ponía nervioso. Habían sido construidos sobre conversaciones de paz y rutas comerciales, no sobre doctrina militar. Alec se movía rápido, demasiado rápido, decían algunos. El comandante Darrow se está extralimitando, dijo el concejal Greaves en una entrevista en directo. No escalamos por emoción. No podemos permitir que la venganza se convierta en política. Alec vio la transmisión en silencio. Sabía que Greaves tenía buenas intenciones, pero los hombres bien intencionados no construían más que tumbas cuando el enemigo no jugaba según las reglas. Una semana después del discurso de Greaves, el dominio rompió un bloqueo de la coalición cerca de Tau Epsilon. Desesperados y brutales, arrasaron 3 planetas, matando a miles de millones. Uno de esos mundos tenía un puesto de investigación patrocinado por la Tierra. 47 científicos humanos, desarmados, vaporizados. Greaves dimitió en silencio. A la mañana siguiente, dentro del nivel subterráneo seguro del Comando de Defensa de la Tierra, Alec se encontraba ante el Proyecto Legión. No era un arma única. Era una doctrina entera. Miles de drones autónomos, IAS hiperadaptativas, artillería conectada por satélite y redes de defensa orbital que ahora orbitaban la Tierra como una jaula de cuchillos. Los ingenieros lo llamaban excesivo. Alec lo llamaba un seguro. ¿Estado?, preguntó mientras caminaba por la línea de mando. El teniente Renae, joven y de mirada dura, saludó. Fase 2 completada. Legión está operativa. Todos los objetivos pueden ser adquiridos con un retraso de 20 segundos. Alec miró hacia el globo holográfico sobre ellos. Cada punto rojo representaba un activo de la coalición dentro del rango de represalia de la Tierra. Brillaban como un cáncer. Renae dudó. Señor, hay rumores. Algunos en los sistemas exteriores están nerviosos. Dicen que la Tierra está actuando más como el dominio que como un mundo neutral. Alec asintió lentamente. Bien. Renae parpadeó. Señor, deberían estar nerviosos, dijo Alec. El miedo es el único idioma que todos ellos hablan. Intentamos la diplomacia. Mostramos contención. Mira a dónde nos llevó. Hizo una pausa. Su voz bajó a algo casi reverente. Esta vez, escribiremos el mensaje con fuego. Ya no era solo la Tierra. Otras colonias humanas en Marte, Europa y los cinturones de asteroides exteriores comenzaron a seguir el ejemplo, silenciosamente al principio, luego abiertamente. Surgieron milicias independientes. Se sacaron viejas naves de los museos y se les equipó con cañones de riel. Los espaciopuertos comenzaron a transmitir advertencias cifradas. Ninguna nave alienígena más allá de este punto. La galaxia observaba, y la Tierra ya no era la observadora silenciosa en la multitud. Alec se sentó solo en la sala de guerra una noche, con las luces atenuadas, escuchando una transmisión interceptada de la coalición. Su equipo técnico había descifrado el miedo enterrado en el tono del oficial alienígena. Han despertado algo primitivo, decía la voz. No temen a la muerte. No piden permiso. La Tierra se ha vuelto incontenible. Se sirvió un vaso de whisky. Sin hielo, solo calor. Primitivo. No tenían ni idea. Entonces llegó la verdadera prueba. Las fuerzas de la coalición atacaron uno de los puestos de alerta temprana de la Tierra, estacionado en una roca a la deriva en el sector 59.
No hubo supervivientes. El Comando de Defensa de la Tierra interceptó los registros del ataque. Esta vez no fue un accidente. Fue una prueba, una sonda, un mensaje. No pensaron que la Tierra respondería. Se equivocaron. En 36 horas, Alec desplegó la Operación Hoja Pálida. 5 corbetas de clase sigilosa cargadas con ojivas cinéticas de precisión. Objetivo: Silborn, una luna menor de producción militar de la coalición. No una capital, no una ciudad, sino una declaración. El ataque ocurrió en silencio. Sin advertencia, sin llamadas, solo impacto. Cientos de fábricas de drones automatizadas se derrumbaron en magma. La órbita de la Luna se desestabilizó. Las cadenas de suministro se quebraron. Miles de soldados de la coalición murieron antes de entender siquiera quién los había golpeado. El dominio envió un mensaje de felicitación a la Tierra en la hora siguiente. La coalición no respondió. No tenían que hacerlo. Habían recibido el mensaje. Y también todos los demás. Pero a medida que el poder de la Tierra crecía, también lo hacía la presión. El círculo íntimo de Alec comenzó a fracturarse. No por deslealtad, sino por miedo. Un buen tipo de miedo. El que hacía preguntas difíciles. La coronel Whitlock lo confrontó tarde una noche después de una sesión de estrategia. «Has hecho lo que nadie creía posible», dijo. «Has convertido a la Tierra de un objetivo en un arma. Pero, ¿dónde termina esto, Alec?» Él no respondió. «Perdiste a tu familia», dijo ella suavemente. «Como muchos de nosotros. Pero la venganza no construye un futuro». La miró, cansado pero inquebrantable. «Esto no es venganza», dijo. «Esto es supervivencia con agallas». Ella se acercó más. «Hay una línea, Alec. Si la cruzamos, si empezamos a parecernos a ellos, ¿qué quedará de nosotros?» Él se volvió hacia la pantalla donde una flota de la coalición brillaba en órbita alrededor de un gigante gaseoso, sin saber que ya estaban siendo rastreados. Murmuró: «Nos mostraron lo que sucede cuando dudamos. No cometeré ese error de nuevo». Las cámaras del Consejo no habían visto una declaración de guerra en casi 80 años. Sin embargo, allí estaban, todos los delegados de los gobiernos supervivientes de la Tierra presentes, en silencio, mientras Alec Darrow subía a la plataforma. La sala parecía contener la respiración. «Esto no es una declaración de ambición», comenzó, con voz firme. «No buscamos la conquista. No vamos tras territorio. Pero después de lo que pasó en Los Ángeles, después de lo que pasó en el puesto 7, no podemos seguir fingiendo que la neutralidad es seguridad». Alec respiró lentamente. La coalición ha demostrado ser imprudente, indiferente, y cuando mataron a nuestra gente, lo llamaron un error. Recorrió la sala con la mirada. Hombres militares curtidos, políticos aterrorizados y demasiados civiles con cicatrices llenaban las filas. La Tierra no empezó esta guerra, pero nosotros la terminaremos. La pantalla detrás de él cobró vida, mostrando imágenes de ciudades en ruinas, colonias quemadas, fosas comunes cavadas en suelo marciano. A partir de este momento, el Comando Unificado de Defensa de la Tierra lanza operaciones militares a gran escala contra objetivos de la coalición considerados hostiles o negligentes. Atacaremos quirúrgicamente con fuerza abrumadora hasta que la galaxia entienda que la Tierra no será un daño colateral. Hizo una nueva pausa, no porque lo necesitara, sino porque el silencio que siguió hizo que el mensaje resonara con más fuerza. La votación fue casi inmediata. La moción fue aprobada por unanimidad. La Tierra estaba en guerra. La noticia se extendió más rápido que la luz. En todas las colonias humanas, la gente se reunía alrededor de holopantallas, algunos vitoreando, otros atónitos. Marte declaró su apoyo total. Las colonias jovianas, generalmente lentas para actuar, prometieron tropas en cuestión de horas. Incluso los asentamientos marginales en el cinturón de Kuiper comenzaron a entrenar milicias locales. Esto ya no era política. Era personal. En la Tierra, el reclutamiento se triplicó de la noche a la mañana. Las academias militares reactivaron programas de emergencia. Veteranos de combate demasiado viejos para el servicio de campo comenzaron a entrenar a nuevos reclutas.
Los astilleros que habían permanecido en silencio durante décadas volvieron a rugir. Las fábricas no cerraban. Las luces no se apagaban. La tierra estaba despierta. 2 días después, Alec estaba en lo alto de una plataforma de aterrizaje, observando la primera oleada de portaaviones de asalto elevarse a través de las nubes como ángeles de acero con fuego en sus entrañas. No sonrió. No podía. Había enterrado esa parte de sí mismo la noche en que la escuela de su hijo se convirtió en cenizas. La coronel Whitlock se acercó a su lado, con el casco bajo el brazo. Se había ofrecido voluntaria para liderar la punta de lanza en territorio controlado por la coalición. «Sigo pensando que vas demasiado rápido», dijo. «Esta no es una guerra pequeña. Nos enfrentamos a un imperio». Alec no la miró. «Los imperios caen. Pregúntale a la historia». «Lo he hecho», replicó ella. «La mayoría de ellos queman a todos a su alrededor cuando lo hacen». La operación Aullido de Hierro se lanzó con 6 destructores clase tierra, 4 corbetas y más de 2.000 drones de combate. El objetivo: Barn, un importante planeta de retransmisión de la coalición anidado en lo profundo de su red fronteriza. No era solo simbólico. Era infraestructura, estrategia, disrupción. Y Alec tenía un objetivo: apagón total. La batalla comenzó con un hackeo. Los equipos técnicos de la Tierra se infiltraron en el cortafuegos planetario usando una construcción de IA que imitaba el tráfico de mando de la coalición. Para cuando el sistema de defensa de la coalición se dio cuenta de que las señales no eran suyas, los cielos ya estaban sangrando. Los drones pululaban como avispones. Los destructores desataron el infierno. Los defensores lucharon con fiereza. Eran veteranos entrenados para mantener la línea, pero no estaban preparados para la furia de la tierra. La coronel Whitlock lideró el equipo de desembarco ella misma. Las transmisiones de tierra a espacio captaron sus órdenes: rápido, brutal, sin vacilación. Alec escuchaba la transmisión desde el centro de mando en la tierra. No dijo nada mientras los sonidos de la guerra crepitaban a través de los altavoces. Disparos, gritos, el inconfundible rugido de los cañones de fusión arrasando los búnkeres de la coalición. Se necesitaron 6 horas para asegurar el planeta, otras 2 para limpiar cada torre de comunicaciones. Barn 12 estaba a oscuras. La logística de la coalición tartamudeó, y el nombre de la Tierra ahora resonaba en todos los cuadrantes. Ya no era un planeta atrasado, sino un poder a temer. Pero Alec no había terminado. Se volvió hacia su círculo íntimo, con los ojos fríos. Ahora los desangraremos. Los siguientes objetivos no eran militares. No directamente. Alec autorizó ataques a depósitos de combustible, estaciones comerciales y centros de tránsito de la coalición, instalaciones con usos civiles duales. Ya no estaban fuera de los límites. Esa decisión fracturó al Consejo de la Tierra. La mitad de los líderes civiles acusaron a Alec de extralimitación, de abandonar los principios de la Tierra. Alec no se inmutó. Ellos abandonaron los nuestros cuando estrellaron una nave en una ciudad de niños, espetó. No hay guerras limpias, solo supervivientes. A puerta cerrada, algunos susurraban sobre su estado mental. Otros se preocupaban de que se estuviera convirtiendo en aquello que juró combatir. Pero la mayoría todavía lo respaldaba. La Tierra estaba ganando, y ganar tenía una forma de silenciar la disidencia. A los 3 meses, las fuerzas del dominio enviaron emisarios, no para hacer la paz, sino para formar una alianza. El dominio también odiaba a la Tierra, pero odiaban más a la coalición. Y ahora veían valor en la locura de la Tierra, en su imprevisibilidad. Ofrecieron tecnología, coordenadas, posiciones de flotas enemigas, incluso acceso a armas que la Tierra nunca había soñado. Alec se reunió con su emisario personalmente dentro de un búnker lunar profundo, lejos de la vigilancia. El enviado del dominio, una criatura serpentina de sangre fría llamada Rotok, sonrió con demasiados dientes. «Sois eficientes, Siseo. Vuestra furia arde con fuerza. Admiramos eso». Alec no sonrió. «No me interesa la admiración». «No», dijo Rotok, «pero quizás te interese la oportunidad». La oferta era clara.
ayudar al dominio a aplastar a la coalición y dejarían a la tierra en paz, rica, protegida y temida. Alec no respondió de inmediato. Sabía lo que significaba aceptar. Significaba usar monstruos para matar a otros monstruos. Significaba salvar a la tierra a costa de la poca alma que le quedaba. Se fue de la reunión con un simple mensaje: lo consideraremos. Pero esa noche, solo en sus aposentos, Alec finalmente abrió el archivo cifrado que había evitado durante meses. Los últimos mensajes recuperados de Los Ángeles antes de la explosión. Estática, sirenas, gritos, y luego la voz de su hijo: «Papá, ¿estás ahí? Algo está pasando. El cielo está rojo. Es ruidoso». Luego silencio. Eso fue lo último que dijo. Alec se quedó inmóvil, los dedos temblando mientras la pantalla se desvanecía a negro. Su rabia no se había atenuado. Pero el peso de ella ahora tenía una forma. No estaba llevando a la tierra a la victoria. La estaba arrastrando por el infierno, esperando que algo limpio saliera del otro lado. Pero en el fondo, ya no estaba seguro. ¿Era esto venganza o supervivencia? No podía distinguir la diferencia. Alec Darrow había hecho a la Tierra poderosa. Nadie podía negarlo. De un planeta una vez ridiculizado por las élites galácticas como una roca de tierra no participante, la Tierra se había alzado como una bestia con un corazón herido y un arma cargada. Los mapas de batalla de la coalición ahora marcaban las zonas controladas por la Tierra en rojo. Rojo por peligro, rojo por pérdida, rojo por lo que venía cuando olvidabas que los humanos no debían ser ignorados. Pero detrás de ese brillo de triunfo, algo más oscuro se gestaba. La coalición sangraba, pero no estaba muerta. El dominio ayudaba, pero no era leal. Y Alec, él estaba ganando una guerra que ya no reconocía. El acuerdo con el dominio se hizo oficial bajo una operación llamada Pacto de Ceniza. Ratificado en silencio en las sombras del complejo de mando lunar. El pacto le dio a la Tierra acceso a un arsenal aterrador. Disruptores cuánticos, satélites de camuflaje, IA de clase virus capaces de destrozar redes de defensa en milisegundos. A cambio, la Tierra tenía que eliminar la ciudadela central de comunicaciones de la coalición en Trexus Prime, una instalación planetaria masiva enterrada bajo una tundra helada, protegida por cañones orbitales y miles de soldados veteranos. Era una misión suicida. Así que Alec los envió a todos. El mayor asalto coordinado que la Tierra había reunido jamás. 40 naves de guerra, 12 batallones de tierra, 30.000 tropas, sin contar los drones. Y lo lideró él mismo. Algunos decían que quería morir allí. Otros creían que quería asegurarse de que ardiera. Quizás ambas cosas eran ciertas. La batalla duró 17 horas. La aproximación fue sangrienta. La flota de Alec perdió 3 destructores solo para romper la órbita. El desembarco fue fuego. Naves derribadas en pleno descenso. Soldados vaporizados antes de tocar el suelo. La tundra explotó con ráfagas de cañones de riel y minas sísmicas. Pero los humanos no se detuvieron. Lucharon, sangraron y avanzaron a través de la nieve, convirtiendo cada centímetro de hielo en cementerios para los defensores alienígenas. Alec asaltó las puertas de la ciudadela él mismo, rifle de pulso en mano, flanqueado por la élite de la Tierra. Cuando irrumpieron, no negociaron. Aniquilaron. El centro de mando de la coalición fue reducido a acero fundido y carne ardiente. La antena de señal principal, capaz de controlar la mitad de las flotas de guerra de la coalición, fue obliterada en un ataque de precisión que Alec ordenó él mismo. La última transmisión enviada desde Trexus Prime fue el símbolo de la Tierra, un planeta azul abrasado rodeado de fuego. Las transmisiones del dominio resonaron con elogios. La Tierra es la espada de la venganza, la llamaron. Pero en el terreno, los soldados no se sentían como héroes. Se sentían como carniceros. 2 semanas después, comenzaron las protestas. No de la coalición, no de extraños, sino desde dentro. Los veteranos regresaron con ojos vacíos, hablando de niños atrapados en el fuego cruzado. Civiles congelados en búnkeres que la Tierra incendió sin previo aviso. Armas biológicas que convirtieron lagos en veneno.
Imágenes filtradas mostraban a Alec dando el visto bueno para el ataque, incluso después de que la inteligencia sugiriera que había no combatientes en los sectores inferiores. El Consejo exigió una investigación. Alec se negó a comparecer. Permaneció bajo tierra, en lo profundo del nexo estratégico lunar donde ningún político podía tocarlo. Emitía órdenes. Observaba las estrellas arder y no decía nada. La coronel Whitlock, una vez la aliada más ferviente de Alec, ya no pudo permanecer en silencio. Irrumpió en el nexo una noche, abriéndose paso entre la seguridad como si todavía llevara la armadura de mando. Alec estaba solo. Su rostro iluminado por el resplandor de una docena de transmisiones en vivo, el alcance militar en expansión de la Tierra, actualizaciones en tiempo real de los canales del dominio, bajas llegando minuto a minuto. ¿Sigues siendo humano?, espetó ella. Alec no la miró. Esto no es un juego, Sara. Ordenaste una masacre, dijo ella. Había niños, familias. Incendiaste todo el sector sin previo aviso. Eran parte de la máquina, replicó él fríamente. Esa máquina mató a mi hijo. Esa máquina no es todo el mundo, gritó ella. Estás convirtiendo a la Tierra en aquello contra lo que decíamos luchar. Sus manos se apretaron en puños. Éramos neutrales. Estábamos en silencio. Y fuimos ignorados. Ahora escuchan. Ahora huyen. Nos temen, dijo ella, con la voz temblorosa. Y el miedo no construye alianzas. No construye la paz. Construye monstruos. Por un momento, Alec no dijo nada. Luego, entonces, que me teman. Se corrió la voz de la renuncia de Whitlock. Los soldados susurraban que la heroína de guerra finalmente había roto filas. Algunos la llamaron traidora. Otros, la última oficial cuerda que le quedaba a la Tierra. El Consejo celebró reuniones de emergencia. Los debates se encendieron. Pero el apoyo a Alec se mantuvo, por ahora. Había hecho a la Tierra intocable. Y ese tipo de poder, incluso envuelto en sangre, era difícil de entregar. Entonces el dominio hizo su verdadera jugada. Le ofrecieron a Alec algo que ningún líder de la Tierra había recibido jamás. Un asiento en el Consejo del Dominio, una voz en la política galáctica, la promesa de cogobernar los sectores conquistados de la coalición. Pero el precio, la subyugación, no de la Tierra, sino de los aliados de la Tierra. Marte, Europa, Ceres, cualquier colonia humana que cuestionara la ley del dominio sería silenciada. La Tierra sería suprema, pero solo si mantenía a los demás por debajo. Era una prueba, la final. Y Alec no respondió de inmediato. Miró las estrellas durante 3 noches. Sin dormir, sin comer, solo silencio. Recordó la voz de su esposa, la risa de su hijo, su apartamento en Los Ángeles, el piano, el olor a tostada quemada por la mañana. Lo había cambiado todo por la victoria. Y ahora la galaxia quería que cambiara la poca humanidad que le quedaba. Cuando el emisario del dominio regresó, Alec se reunió con él en la cámara de guerra. «Ofreces poder a la Tierra», dijo Alec. «¿Crees que eso es lo que hemos estado persiguiendo?» El emisario sonrió con veneno. «¿No lo es?» «No», susurró Alec. «Hemos estado persiguiendo el silencio, la seguridad, el derecho a existir sin permiso». Dio un paso adelante. ¿Crees que nos arrodillaremos ahora que estamos armados? ¿Crees que nos inclinaremos solo porque nos trajisteis armas? La sonrisa del emisario vaciló. No somos tu espada, dijo Alec. Somos el fuego que no podéis apagar. Luego activó el código de aniquilación. 12 operativos del dominio incrustados en los centros de mando de la Tierra murieron instantáneamente. Implantes neurales revueltos. Sus espías, su ventaja, desaparecidos. Rechazo tu oferta, dijo Alec. Nos convertirás en tu enemigo, siseó el emisario. Ya lo hiciste. La sala se oscureció. La guerra con el dominio había comenzado. Pero esta vez, la Tierra no era la desvalida. Era la tormenta. La guerra con el dominio no comenzó con una declaración. Comenzó con silencio. El tipo de silencio que se extendía por el espacio como un vacío, tragándose estrellas y despojando de significado a todo ruido.
Alec Darrow lo conocía bien. Ese silencio precedía a cada tormenta, cada traición, cada emboscada que había sobrevivido desde que comenzó esta guerra. Y ahora estaba aquí de nuevo. El dominio retiró a sus enviados. Toda comunicación cesó. No había naves comerciales, ni diplomáticos, ni amenazas, solo espacio y quietud. En una semana, los satélites fronterizos de la Tierra comenzaron a detectar objetos no identificados que se arrastraban por los bordes del cinturón de Kuiper. Rápidos, blindados y moviéndose en un silencio sincronizado. Estaban explorando, conspirando, preparándose, y Alec sabía lo que venía después. De vuelta en la Tierra, Alec se presentó ante la asamblea del Comando Central, su voz más afilada que nunca. No atacan porque los insulté. No tomaron represalias porque rechacé su poder. Están esperando, dijo, señalando un mapa de las colonias exteriores de la Tierra. Nos están viendo reforzar nuestras defensas. Quieren que sudemos. Quieren que nos dispersemos. Luego atacarán donde menos lo esperemos. El Consejo no escuchaba como antes. Demasiados asientos vacíos, demasiados miembros de permiso, demasiados disidentes ahora considerados sospechosos. Y los que quedaban miraban a Alec, no con admiración, sino con duda. Comandante Darrow, dijo una voz civil respetuosamente. ¿Cuánto tiempo podemos luchar contra el dominio y la coalición al mismo tiempo? Alec lo miró directamente. Todo el que sea necesario. La gente se muere de hambre en Marte, añadió otro. Ceres tiene disturbios por el agua. Ahora estamos reclutando adolescentes. ¿Sigue tratándose de proteger la Tierra o de demostrar algo? Eso dolió más de lo que debería. Alec no respondió de inmediato. Podía sentirlo en la sala. La lealtad se escapaba como el calor de una estrella moribunda. Nos arrastraron a esta guerra por su error, dijo finalmente. Nos mantuvimos neutrales. Suplicamos que nos dejaran en paz. En su lugar, nos dieron fuego. Se inclinó hacia adelante. Así que ahora arderán con nosotros. Pero arder tenía un costo. Las colonias exteriores de la Tierra se desmoronaban. El comercio había desaparecido. Las redes eléctricas fallaban. Los suministros médicos escaseaban. La autoridad de Marte emitió un mensaje codificado al comando de la Tierra advirtiendo de disturbios civiles. Y por primera vez en meses, el Comando de Defensa de la Tierra recibió un mensaje desde dentro. Cifrado, anónimo. Una frase: está yendo demasiado lejos. Alec no se sorprendió. Lo esperaba. Lo que lo sacudió fue la firma adjunta al segundo mensaje que siguió: Coronel Whitlock. Ni siquiera era sutil. Estaba reuniendo apoyo tras bastidores. No para deponer a Alec. Todavía no. Sino para dividir la estructura de mando de la Tierra, para crear un consejo paralelo, uno dedicado a la diplomacia, al apoyo a los refugiados y a posibles conversaciones de paz. Conversaciones con la coalición, conversaciones con el dominio. Era una traición envuelta en compasión. El tipo de traición que ganaría terreno porque no llevaba máscara. Llevaba un uniforme que Alec una vez había respetado. Alec la convocó. Ella vino sin guardia, sin armadura, sin miedo. Sabías que esto pasaría, dijo ella simplemente. Alec no dijo nada por un rato, solo estudió su rostro. Todavía severo, pero más cansado ahora. Más viejo de formas que ninguna cirugía podría ocultar. ¿Estás construyendo un gobierno o una rebelión?, preguntó finalmente. Estoy construyendo un futuro, replicó ella. Uno donde la Tierra no te necesite como arma. ¿Crees que disfruto de esto? No, dijo ella. Creo que perdiste la parte de ti mismo que podía ver cualquier otro camino. Él se apartó. Ella se acercó más. No duermes. No hablas con nadie que no te informe directamente. ¿Has olvidado por qué estás luchando? La voz de Alec bajó. ¿Crees que olvidé a mi esposa? ¿A mi hijo? Creo que los enterraste bajo una pila de cuerpos que dejaste de contar. Silencio. Luego Alec caminó hacia el mapa holográfico donde los marcadores rojos sangraban a través de las estrellas. Flotas del dominio rodeando la Tierra. Focos de la coalición reagrupándose. No puedo permitir que dividas el mando, dijo él.
No dejaré que destruyas lo que queda de nosotros, replicó ella. No se dieron la mano cuando se fue. No lo necesitaban. La guerra había llegado al liderazgo de la Tierra, del tipo sin trincheras, solo susurros, filtraciones de datos y lealtad desvanecida. El dominio atacó 4 días después, no con flotas, sino con una plaga. Biodiseñada, viral, inteligente. Un contagio dirigido, entregado a través de naves de ayuda robadas del dominio que las colonias exteriores de la Tierra acogieron por error. Demasiado desesperadas para cuestionar. Síntomas: neurodegradación, acidificación de la sangre, alucinaciones, colapso de órganos, tasa de mortalidad del 92%. Golpeó primero a Europa, luego a Calisto, luego a Marte. Los hospitales colapsaron en horas. Los gobernadores pidieron ayuda. El Comando de Defensa de la Tierra envió equipos médicos, pero eran demasiado pocos, demasiado tarde. Era un asedio biológico, y era culpa de Alec. Se había negado al dominio. Ahora el dominio había respondido con un arma a la que la Tierra no podía disparar. Alec observaba desde una biocámara sellada mientras los drones médicos transmitían las imágenes. Un refugio escolar de Marte lleno de niños moribundos, sus ojos sangrando, sus gritos silenciados solo por los búferes de sonido internos. Sus rodillas flaquearon, sus puños se apretaron. Estaba sucediendo de nuevo, no a él, sino por su culpa. Una voz familiar resonó en su mente: no hay guerras limpias, solo supervivientes. Lo había creído, lo había vivido. Pero ahora tampoco había supervivientes. La coronel Whitlock apareció en el canal público al día siguiente. No habló como una rebelde, sino como una soldado. A partir de ahora, establezco un consejo de respuesta a crisis independiente, dijo. Estamos redirigiendo naves militares para evacuar las zonas infectadas. Estableceremos contacto con cualquier potencia galáctica dispuesta a enviar ayuda, independientemente de su lealtad. La transmisión se extendió como la pólvora. Marte se unió a ella, luego Europa, luego el cinturón de Ceres, y con cada colonia, el control de Alec se resquebrajaba aún más. La Tierra estaba dividida, no por bombas, sino por la verdad. Alec se paró ante el mapa de guerra, ahora un enredo de señales parpadeantes. Algunas marcadas como leales, otras como neutrales, otras como renegadas. Había convertido a la Tierra en una espada, pero en sus manos esa espada se había convertido en una soga. Su jefa de comunicaciones entró en silencio. Señor, dijo, la nave insignia del dominio está entrando en el sistema Sol. No están camuflados. No están disparando. Están transmitiendo. ¿A quién? Ella dudó. A la red de Whitlock. Alec dio un paso adelante. Conéctamelo. La pantalla parpadeó. Un rostro familiar apareció, Rotok. El emisario del dominio. Calmo. Confiado. La facción disidente de la Tierra ha mostrado buena voluntad. Han acordado ceses al fuego temporales en las zonas de plaga. Honraremos eso. Una pausa. Pero nuestra guerra con el régimen de Darrow continúa. Una división directa. 2 tierras, una luchando, otra negociando. Y por primera vez desde que comenzó la guerra, Alec Darrow estaba solo. Verdadera y finalmente solo. El mundo que Alec Darrow construyó se estaba desmoronando. Rápido, caótico y sin piedad. Observaba desde un balcón sobre la torre orbital del Comando de Defensa de la Tierra cómo las luces parpadeaban en la superficie de abajo. Ciudades enteras se habían quedado a oscuras, las redes de energía desconectadas, los disturbios floreciendo como infecciones, y gobernadores antes leales declarando su lealtad a la nueva Autoridad de Recuperación Civil de Whitlock. En órbita, los cielos estaban igual de divididos. Las propias flotas de la Tierra. Naves que Alec había encargado, tripulaciones que había entrenado, ahora llevaban nuevos identificadores. No disparaban a las instalaciones de defensa de la Tierra. Todavía no. Pero tampoco recibían órdenes. Habían elegido a Whitlock. Dentro del centro de mando, el ambiente era frágil. Sus asesores más cercanos se habían ido, ya sea muertos, reasignados o desaparecidos en el creciente gobierno en la sombra que construía su propia estructura de poder en Marte.
Lo que quedaba eran soldados. Silenciosos, eficientes, leales. Sí, pero leales de la manera en que uno sigue órdenes cuando no queda nada más. El teniente Renae estaba a su lado, pálido y demacrado. 13 colonias han cortado las comunicaciones con el central de la Tierra. Lo llaman protocolo de aislamiento. Han dejado de responder a nuestras alertas por completo. Alec no dijo nada. Renae dudó, luego añadió: Señor, dicen que usted es inestable. Alec se volvió hacia él lentamente. ¿Y tú eres uno de ellos, teniente? Renae no se inmutó. No lo sé, señor. Alec esbozó una sonrisa sin humor. Honestidad, algo raro en estos días. Volvió la vista a los monitores. Las naves del dominio todavía flotaban en el borde del sistema Sol, inmóviles. Una amenaza a la vista, pero intacta por ahora. El alto el fuego de Whitlock se mantenía, e incluso el dominio, quizás divertido por la fractura interna de la Tierra, lo respetaba. Alec había presionado tanto por la guerra. Ahora nadie quería seguirlo a través de ella. Sus aposentos privados estaban en silencio, despojados de decoración. Se sentó en un pequeño escritorio, sin guardias fuera de la puerta, sin ayudantes. Ya no necesitaba protección. Nadie quería asesinar a Alec Darrow. No porque lo amaran, sino porque ya no le temían. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba las transmisiones interceptadas desde Marte. Whitlock había creado un espejo de su gobierno, agencias de salud, cadenas militares, incluso reformas educativas. Y a diferencia de él, sus mensajes venían con esperanza. Reconstrucción, redención, el tipo de lenguaje al que la gente se aferraba después de años de sangre. Su voz había perdido su poder. Había hablado con fuego durante tanto tiempo que la gente ya no veía el humo. Entonces llegó el punto de ruptura. Una nave atracó en la estación orbital Blackgate, un carguero terrestre sin insignias, con las balizas de emergencia desactivadas. Se suponía que era una nave de evacuación médica que transportaba pacientes infectados de Europa. Alec estaba en la sala de guerra cuando sonó la alarma. Observó, con la respiración contenida, como el transpondedor de la nave parpadeaba. «Amigo». Luego explotó. Una bola de fuego consumió la mitad de la estación. Cientos de muertos. La onda de choque destrozó 2 muelles adyacentes. Regimientos enteros estacionados en Blackgate desaparecieron. Las imágenes mostraron que los últimos registros de vuelo del carguero eran falsos. No era una nave de plaga, era un señuelo. Los rebeldes de Whitlock negaron su participación. Las transmisiones del dominio lo llamaron una tragedia y condenaron la incapacidad de la Tierra para controlar su propia locura. Alec vio algo más. Vio el final. Se desconectó durante 3 días. Sin mensajes, sin órdenes. Algunos pensaron que estaba muerto. Otros que se estaba reagrupando para un asalto final y desesperado. Pero Alec estaba en otro lugar. Tomó una nave de desembarco sin marcar hasta Los Ángeles. El cráter que lo había empezado todo todavía estaba acordonado por vallas metálicas y tiendas militares negras. Pero nadie lo detuvo. Caminó por las ruinas como un hombre buscando pedazos de sí mismo. No encontró ninguno. Ni fantasmas, ni señales, solo silencio. Luego, al borde de la zona de la explosión, vio el muro. Nombres. Miles de nombres grabados en piedra sintética. El nombre de su hijo estaba allí. Milo Darrow, 8 años. Debajo, un mensaje: recordamos no las llamas, sino lo que nos quitaron. Su mano se cernió sobre la inscripción. Para esto había comenzado el fuego. De esto se había tratado todo. Pero ahora la muerte de Milo se había convertido en solo otro nombre en una lista más larga. Una lista que Alec había hecho con sus propias manos. Cayó de rodillas, no de dolor, sino de claridad. La guerra se lo había robado todo, y la única forma de terminarla podría ser robar algo de vuelta. Regresó a órbita con una nueva directiva. Sin discursos, sin órdenes, solo un mensaje directo, encriptado y enviado a una sola terminal. Para Coronel Whitlock. Asunto: rendición. Su respuesta llegó en horas. Te escucho. Se encontraron en espacio neutral,
ni en la Tierra, ni en Marte. Una estación abandonada flotando entre lunas, destrozada y oscura, iluminada solo por focos portátiles y la gravedad de lo que ambos llevaban. Alec bajó primero de su transporte. Whitlock esperaba de pie, con los brazos cruzados, sin un arma a la vista. «Primera vez que vienes desarmado en años», dijo ella. «No vine a pelear». «No», preguntó ella. «Porque eso es todo lo que siempre trajiste contigo». Alec asintió una vez. «Tenías razón». El ceño de Whitlock se frunció ligeramente. «Dijiste que los enterré bajo una pila de cuerpos». «Que dejé de contar», dijo Alec. «Tenías razón». Respiró hondo. «Pensé que hacer que la galaxia nos temiera protegería a la Tierra. Que si sangraban lo suficiente, nunca más se acercarían». «No lo harán», dijo ella. «Nos destruirán primero». Él asintió de nuevo. «Lo sé». «Entonces, ¿por qué estamos aquí?» «Porque quiero que tomes el mando». Ella parpadeó. «He perdido la guerra», dijo él. «No contra el dominio, no contra la coalición. Contra nosotros. Contra en lo que nos convertimos». Le entregó una tablilla de datos, códigos de autorización, anulaciones de mando, todo. «No espero perdón», dijo, «pero quiero que la Tierra tenga una oportunidad». Whitlock lo miró como si intentara ver al chico que solía ser, antes de que el fuego se lo llevara. Luego, lentamente, extendió la mano y tomó la tablilla. Alec regresó a la Tierra una vez más, no en gloria, no encadenado, solo un hombre volviendo a casa. Whitlock anunció la transición de poder públicamente. Sin fanfarria, sin celebración, solo una promesa. A partir de hoy, la Tierra no liderará con miedo, sino con resolución. Las naves del dominio comenzaron a retirarse. La coalición, demasiado maltrecha para responder, no hizo ningún movimiento. La Tierra se quedó sola de nuevo. Pero por primera vez en años, eso no se sintió como una debilidad. Se sintió como la paz. Frágil, apenas respirando, pero real. Y Alec Darrow, arquitecto de la guerra, portador del fuego, lo observaba desde un campo tranquilo donde ningún muro llevaba nombres y ningún cielo ardía en rojo. Por primera vez desde que la voz de Milo se silenció, Alec lloró. No por la pérdida, sino por lo que aún podría salvarse. Alec Darrow nunca volvió al poder, ni una sola vez. Después de entregar la tablilla a Whitlock y renunciar al control de la maquinaria militar de la Tierra, desapareció de la vista pública como un fantasma en la niebla. No se construyeron estatuas, no se otorgaron medallas, no se nombraron gobiernos en su honor. No quería nada de eso. Apenas quería ser recordado. Lo que quería, lo que necesitaba, era ser olvidado el tiempo suficiente para descubrir si la Tierra podría sobrevivir sin él. Resultó que apenas podía. Bajo la guía de Whitlock, la Tierra entró en lo que los historiadores llamarían más tarde la Restauración Gris. No exactamente paz, no exactamente guerra. Más bien una recuperación a través del agotamiento. El dominio, aunque dolido por el desafío de Alec, había conseguido lo que quería, el caos. Pero también había sufrido demasiadas pérdidas como para arriesgarse a una confrontación total. Se retiró lentamente, lamiéndose las heridas, y comenzó a centrarse de nuevo en la expansión interna. A la coalición le fue peor. Fragmentada, deshonrada, dejada pudrirse en los sectores que el ejército de la Tierra había roto, se fracturó en astillas, clanes piratas y flotas renegadas que atormentarían los sistemas fronterizos durante años, pero nunca más amenazarían el dominio galáctico. La Tierra, magullada y ensangrentada, finalmente tuvo un respiro. Lo usó para reconstruir. Bajo el mando de Whitlock, las antiguas naves militares se convirtieron en naves científicas. Los transportes de tropas se convirtieron en hospitales. Marte y Europa recibieron envíos de alimentos de emergencia. Las torres de defensa fueron recodificadas para buscar señales de salvamento, no órdenes de matar. Las colonias comenzaron a comunicarse de nuevo, vacilantemente, luego con esperanza. Pero Alec no estaba en ninguna parte, ni en discursos, ni en celebraciones. Se había convertido en un mito, susurros en los comedores y academias de entrenamiento. El hombre que quemó el cielo para que pudiéramos ver las estrellas.
Se había instalado en una pequeña cabaña en lo profundo de la naturaleza siberiana, uno de los pocos lugares en la Tierra aún intactos por la recuperación urbana. Sin red tecnológica, sin vigilancia, solo nieve, silencio y cielo. No extrañaba la guerra, pero tampoco la olvidaba. Cada noche encendía un fuego, se sentaba en el porche y recordaba los nombres. No los enemigos, no los soldados, sino los inocentes, los niños, los científicos, los trabajadores, los que nunca tomaron un arma pero murieron de todos modos. Vivían dentro de él ahora, llevados sin orgullo, llevados con dolor. Un día, una nave aterrizó cerca de su cabaña. Pequeña, civil, blanca. Alec estaba en el porche mientras la coronel Whitlock salía, vestida de civil. Su pelo era más corto ahora, su postura más ligera. No saludó. Él no se puso de pie. Solo se miraron el uno al otro durante un largo y frío momento. Luego ella habló. Tuve que desviar muchos permisos del espacio aéreo para encontrarte. Él esbozó una sonrisa tranquila. Supuse que dejarías de intentarlo después del segundo año. Ella subió los escalones del porche, se sentó a su lado, sacó una pequeña petaca. Traje café. Real. No sintético. Él lo tomó, sorbió, asintió. Sigue siendo mejor que el mío. Se sentaron en silencio un rato, observando el bosque moverse con el viento. Finalmente, ella preguntó, ¿alguna vez desearías haber dejado que todo ardiera? Él no respondió de inmediato. Solía hacerlo, dijo al fin. Pero eso fue cuando todavía creía que la venganza era justicia. ¿Y ahora? Ahora sé que la justicia no es ruidosa. Es silenciosa, aburrida, frágil. Ella asintió lentamente. Me voy pronto, dijo. No de la Tierra, del liderazgo. Tenemos caras nuevas. Jóvenes, más listos que nosotros. Bien. Quería verte antes de irme. Alec miró de reojo. ¿Para despedirte? No, dijo ella. Para decirte que tenías razón en algunas cosas. Él exhaló. Tú también la tenías, admitió. Ella sonrió, débil y cansada. Ambos la teníamos. Eso es lo que lo hizo tan peligroso. No hablaron mucho después de eso. Se fue antes del anochecer. Él vio su nave elevarse hacia el cielo frío, sus motores zumbando suavemente como una canción de cuna. Luego volvió a entrar. Pasaron los años. La galaxia cambió. Nuevas facciones surgieron. Las alianzas fueron puestas a prueba. La Tierra se mantuvo cautelosa pero respetada. Ya no temida, ya no ignorada, simplemente presente. Todavía había batallas, todavía estallidos en el espacio fronterizo. Pero la doctrina que Alec había forzado a existir había cambiado la forma en que la Tierra respondía. Nunca primero, nunca a ciegas, pero nunca blanda tampoco. La paz no era permanente, pero era posible. Y en los últimos años de Alec, eso fue suficiente. Murió en una mañana como cualquier otra. La nieve caía, el cielo gris, el corazón en silencio. Fue enterrado en el mismo campo donde una vez había estado, mirando el muro conmemorativo en Los Ángeles. Su tumba no tenía estatua, solo una pequeña piedra. 3 palabras, que recuerden. Y a su lado, grabado en un metal que resistiría tormentas y silencios, el único epitafio que Alec aprobó. Habló con fuego para que la Tierra pudiera responder con paz. A través de las estrellas, la gente recordaba a Alec Darrow de manera diferente. Para algunos, fue un tirano. Para otros, un protector. Para la mayoría, un mal necesario en un tiempo en que la Tierra no tenía otra voz. Pero para aquellos que realmente lo conocieron, fue un hombre que lo había perdido todo y aún así luchó por algo más grande que él mismo. No porque creyera que ganaría, sino porque no podía soportar que la Tierra perdiera.